el estudio regional en materia de información financiera relacionada con la sostenibilidad en el sector público en América Latina. Para ello, nos acompaña Lourdes Felicidad Sánchez Álvarez, especialista senior en gestión financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, como moderadora de este espacio. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora nos toca hablar de algo bastante interesante, algo que ha surgido del seno de Focal, por lo cual estamos muy contentos de estar acá frente a ustedes. Ayer hablamos de blockchain, hablamos de tecnología, hablamos de diferentes elementos disruptivos. Algo que nunca se perdió de foco fue la data. En ese sentido, hoy vamos a hablar de data y de data muy específica, de data muy concreta. En los últimos tiempos, los últimos meses, en los últimos años, como ustedes saben, los inversores internacionales están muy atentos a ver el comportamiento de sus portafolios en relación a los riesgos del medio ambiente, sociales y de gobernanza. Focal no ha quedado para nada indiferente. Es más, ha reaccionado tan oportunamente que cuando se estaban cerrando las declaraciones en borrador por parte del ISSB en julio de este año, fue que en agosto Focal empieza con el apoyo de EY y el apoyo del IPSAS-BIS el estudio de sostenibilidad. El avance de tales requerimientos de revelación en temas de sostenibilidad y de clima y cómo esto está avanzando en la región, en el sector público y, ojo, sin perder de vista el sector privado. En este momento voy a hacer la presentación, si me permiten unos minutos, de nuestros panelistas. Perdón, un minuto, por favor. Ahora sí. Creo que vale la pena la espera porque vamos a escuchar de personas muy relevantes. Un minuto. Perfecto. Está con nosotros Tomás Müller Márquez Berger, auditor socio líder global de contabilidad para el sector público de Ernst & Young, con más de 15 años de experiencia en las NICS SP. Funge como presidente del grupo consultivo asesor del IPSAS-B, después de 10 años de haber fungido como presidente del sector público de la Accountancy Europe, anteriormente conocida como la Federación de Contadores Europeos. Actualmente Tomás forma parte del grupo de trabajo de la Comisión Europea y Eurostat para las normas europeas de contabilidad para el sector público EPSAS. También es miembro del Consejo de Asesores Técnicos del programa Pulsar del Banco Mundial, del Grupo de Asesoría de Normas Contables de la Unión Europea y del Comité del Sector Público del Instituto de Auditores en Alemania, IDW. Camila Sánchez, quien también nos acompaña, ella es gerente senior en la práctica de servicios de asesoría en la contabilidad financiera FAS para Ernst & Young en Alemania y lidera proyectos para la implementación de normas internacionales de contabilidad del sector público NICS SP en Europa y Latinoamérica. Anteriormente fungió como jefa del Departamento de Normas Contables y Mejoras Continuas de la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. Es economista, profesional en finanzas, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Panamá, cuenta con una maestría en finanzas de la Universidad del Valle de México y título de PhD de Economía de la Universidad Friedrich Schiller University of Jena, Alemania. Bienvenidos, señores panelistas. Adelante, por favor.
Muy buenos días nuevamente. Espero que ayer hayan tenido una tarde maravillosa y que hayan escuchado los resultados preliminares de este estudio de sustentabilidad que realizamos las últimas semanas. Y como ya se presentó, les quiero agradecer ampliamente a todos y que han participado y contribuido en el estudio, obviamente, y al BID, pero también a todos los que han compartido sus comentarios con nosotros. Solamente con su ayuda es que pudimos presentar los resultados preliminares y los presentaremos hoy. También hemos distribuido los resúmenes de los resultados preliminares en español, así que todos deben de tener una copia de la versión de estos resultados. Por favor, tómela, y si no, por favor, háganoslo saber. Habiendo dicho esto, déjenme iniciar con la presentación de los resultados preliminares del estudio. Pensamos que lo dividiríamos en un par de viñetas y las áreas más prioritarias. Bueno, el primero, para la preparación del estudio, cuál fue el objetivo y qué es lo que hicimos. Segundo, quiero hablar sobre los resultados por área de tema en el cuestionario que llamamos dimensiones. Antes de hablar de los beneficios de los enunciados de sustentabilidad y los datos financieros. Y después, los retos. Y les preguntamos cuáles son los retos que ustedes ven en la captura de datos y en el reporte de sustentabilidad y su relación con la información financiera. Y el último es el rol de los contadores y contadores senior. Casi todos somos esto, pero tenemos que entender cuál va a ser nuestro rol en el futuro en esta área tan importante del reporte de sustentabilidad. Y último, pero no menos importante, las conclusiones y recomendaciones en que han dado los participantes. Y yo estoy muy gustoso de compartirlos con ustedes y con IPSAS-B, porque puede ser invaluable el implementarlas y también en la guía de IPSAS-B. En relación a los antecedentes, tengo que decirles que me enoja un poquito ver todas estas luces, porque me pierden un poquito, pero sí ven bien la lámina, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Queríamos tener una visión general del estado actual de la información financiera de sustentabilidad en el sector público. Y queremos entender qué están haciendo ustedes, cuál es el punto de inicio para el desarrollo de esta guía en esta región. ¿Y qué es lo que hicimos? Desarrollamos un cuestionario a la medida de 33 preguntas para poder obtener información en las 4 dimensiones que ya mencioné o en las áreas prioritarias. Primero, son los informes de sustentabilidad. ¿Qué están haciendo en términos de los informes? Segundo, es qué están haciendo en relación a los enunciados de deslinde de responsabilidad en sus informes de sustentabilidad o financieros. Y también en el ámbito del sector privado y de otros sectores industriales queríamos tener estos deslindes de responsabilidad y de acuerdo al PBFOA 4 pueden convertirse en prioritarios. Y el último, no menos importante, ¿cuál es la aplicación de las guías de buenas prácticas recomendado por IPSAS-B, la 1 y la 3 en especial? Y también el IPSAS-B debe de desarrollar más guías en estas IPSGs y cómo se relacionan actualmente con el uso que les dan actualmente. Bueno, además de este cuestionario, hicimos 3 entrevistas estructuradas con contadores generales en 3 países. ¿Y quién participó en estos países en el estudio? Bueno, ven a los países aquí y también quienes fueron entrevistados para el cuestionario. Y realizamos entrevistas con el contador general de Brasil, Colombia y de Paraguay.
Entonces, déjenme decirles los resultados por dimensión. Primero, los resultados de reporte de sustentabilidad. Antes de hablar de los datos relacionados con sustentabilidad que deben de informarse, nos enfocamos en las actividades estructurales incluidas en el Plan Nacional. Y no podemos reportar si no tenemos un plan estructurado. Y el resultado es de que 12 de los países, 86% de los países encuestados, adoptaron un plan nacional para sustentabilidad y acción climática. Y el restante de 40% han cubierto parcialmente las áreas de sustentabilidad. Los que respondieron reconocieron la relevancia de los planes nacionales de desarrollo para progresar en el logro de los SDGs, especialmente mencionadas aquí, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Costa Rica. Y ven ejemplos de planes y programas y están nombrados también en esta lámina, en el área que se ve abajo. La siguiente pregunta de interés fue, ¿a quién se le definió como responsable de actividades relacionadas de sustentabilidad y planes nacionales relacionados? 86 personados, o 4 de 14 países encuestados, indicaron que nombraron a un grupo responsable para la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Acción Climática y de Sustentabilidad. Y en la izquierda están los metas de logro sustentable de las Naciones Unidas y que se deben de lograr. Y en el lado derecho, ¿qué tipo de entidades fueron nombrados para lidiar con el cambio climático y todos los riesgos relacionados con este cambio climático? Después, tercero, preguntamos sobre los detalles del informe de sustentabilidad. El 39 de los países encuestados reportaron los logros de los SDGs, especialmente al progreso de países voluntarios para el informe de sustentabilidad para el logro de SDGs. Únicamente 14 de estos países dijeron que utilizaron guías nacionales para lograr esto y es valioso mencionar que estos 14 países han hecho muchos esfuerzos en desarrollar esto y en matrices para el reporte de actividades relacionadas con la sustentabilidad. La última lámina en relación a los informes de sustentabilidad mostraron que 57% de los países indicaron que la información financiera está disponible y que se puede utilizar para los reportes de información financiera y relacionadas con cambio climático. Y parte de esto son los vínculos al presupuesto nacional hacia el logro de los SDGs y cómo se van a gastar los recursos en el futuro para el logro de los SDGs, los reportes relacionados para los gastos de los SDGs y sustentabilidad, informes específicos para lograr los SDG o documentos firmados por los países responsables de estos reportes y la responsabilidad continua. Lo que se puede lograr ver en esta área se muestra también en el informe y también la deuda, cómo la deuda se desarrolla para las actividades de cambio climático y relacionados al cambio climático. En la segunda área de la segunda dimensión son los enunciados de deslinde de información financiera relacionada con sustentabilidad. Los países encuestados generaron información e informes de sustentabilidad fiscal y identificaron, abordaron y gestionaron los riesgos respectivos. Y 6 de los países encuestados indicaron que habían integrado sistemas informativos para facilitar la medición del progreso relacionado con la sustentabilidad. Sin embargo, y continuando hacia el futuro, se hicieron y se recomendó hacer ajustes a los sistemas para identificar un flujo continuo de información asociado con la sustentabilidad.
aquí hay ejemplos en relación a otros sistemas informativos utilizados. El sistema de los SDGs aplicado en México, el Sistema Nacional Estadístico utilizado en todos, o también el sistema de control de trazabilidad, de sustentabilidad o de transparencia en Panamá o de Costa Rica en la métrica del cambio, de la medición del cambio climático, y también otros indicadores climáticos y ambientales utilizados en México. ¿Y cuáles son los enunciados relacionados con sustentabilidad? Y de PB4, Dave lo dijo, que de acuerdo al documento de consulta, va a ser el objeto del IPSAS-B, y los países que logran los SDGs van a ser el primer paso del informe. 14 países entrevistados identificaron los riesgos relacionados con el cambio climático y las oportunidades. Otros, por ejemplo, en Panamá, el secretario de Medio Ambiente detectó e hizo un plan para abordar el cambio climático y la viabilidad de poner dinero a estos proyectos para identificar los proyectos de identificación de puntos para mitigar el cambio climático e implementar otros criterios. Esto es un ejemplo. Estos países ya desarrollaron los enunciados relacionados al cambio climático. ¿Y qué hay acerca de los RPGs? Bueno, ya escuchamos que IPSAS destinó tiempo para desarrollar guías adicionales a las SPGs para la sustentabilidad a largo plazo y los informes sobre requisitos específicos. Encontramos que el 57% de los países encuestados indicaron que tienen información para evaluar su servicio y el impacto a largo plazo para la sustentabilidad, pero bajo ninguna razón esta información se prepara sobre las guías recomendadas del IPSAS-B. El 66% indicó que en sus países la información sobre sustentabilidad fiscal se da y se le da al público, pero el enfoque es a mediano plazo y no a largo plazo, como es el enfoque del RPG. Como resumen, podemos decir que ninguno de los países participaron en el estudio, aplicaron estas guías del IPSAS-B, y algunos países dijeron que estas guías no se adoptaron nacionalmente como implementación obligatoria, como lo dicen las normas, que es una prioridad ahorita, y versus los RPGs que no son obligatorios. Vamos a hablar de los beneficios en relación al reporte fiscal de sostenibilidad. Ahí hay 5 beneficios. El primero es de que contribuye a la toma de decisiones, por ejemplo, en relación a las acciones mitigantes del cambio climático. Segundo, contribuye a la formulación de políticas públicas hacia el futuro y para mejorar la gestión de riesgos. Todo eso es el punto 1. El segundo, les ayuda a anticipar a los gobiernos lo que se necesita en el futuro para sacar las alertas a todas las entidades que necesitan participar. Y también evalúa el mandato para contratar a otras entidades públicas y otros servicios públicos para darles a la comunidad. Es la otra arista de todos estos programas de políticas. 4, da visibilidad de los impactos de las actividades que tienen las entidades para el logro de las metas sustentables de la ONU, y también permite correcciones y modificaciones. Y por último, los riesgos y oportunidades asociados con los hechos del cambio climático, al igual que los horizontes de tiempo que determinaron los escenarios para el futuro, que pueden ser elementos claves para la negociación del alcance
de los SDGs, especialmente para obtener préstamos y también el gasto para el futuro. ¿Cuáles son los desafíos? Ya hablamos de los beneficios, pero ¿qué hay acerca de desafíos en relación a la implementación de los informes de sustentabilidad? Bueno, encontramos 5 desafíos. El primero, obviamente, en esta región, y ya hablamos de esto ayer, y del gran progreso que se ha hecho en la implementación de las normas de implementación de informes financieros en los países. Y obviamente estas reformas paralelas de contabilidad se han observado como un desafío al implementarse en paralelo en una dimensión de implementación de los informes de sustentabilidad. Necesita reforma y esto va a ser abrumador. También los informes de sustentabilidad y sustentabilidad per se es un elemento muy importante en todo el gobierno y en todos los sectores, y la coordinación con otras entidades gubernamentales encargadas de las políticas ambientales, y ya hemos visto las entidades que trabajan ahí en esto, se necesita, y esta coordinación se ve como abrumador. Hay muchos jugadores involucrados en la captura de información para el informe de sustentabilidad, y eso se ha visto como nada fácil que hacer. Y tercero, el desafío es la sobrecarga de trabajo. Ya discutimos de esta sobrecarga cuando hablamos de la información financiera y de las iniciativas que se necesitan para reducir los enunciados. Ahora tenemos otra dimensión para los informes no financieros. Entonces, hay otros 2 reportes dentro del informe de sustentabilidad. Eso lo va a dificultar para complementar la información y pueden diluir su uso por las partes interesadas, porque es muy difícil identificar qué es lo que realmente es importante en la información. Otro reto fue el punto de comparación internacional. Ya he dicho que los países están trabajando en sus propias metodologías ahorita y no en una metodología convenida globalmente o en las métricas de reporte. Entonces, los países están progresando individualmente, sacando sus metodologías y sus métricas y desarrollando sus propios sistemas informativos para facilitar el monitoreo de progreso para el logro de los SDGs, y esto se ha visto como un desafío ya que afecta el punto de comparación internacional de la información que se incluye en el reporte de sustentabilidad. Y último, pero no menos importante, aplica a los contadores en este sector. El reporte identifica a las entidades responsables en estos informes, y esto es un desafío para poder determinar el rol de los contadores y el rol que ellos tienen en el futuro. Y ese proyecto nos lleva a la segunda parte de la presentación, que habla del rol de los contadores y de lo que hemos escuchado de los participantes del estudio. Le pedimos a los participantes cómo ven el rol de los contadores y sus contribuciones para el informe de sustentabilidad. Y sin sorpresa vimos que no tienen una imagen clara, pero la mayoría vio que el rol de los contadores solamente se puede entender una vez que se defina qué información debe incluirse en los informes y cómo se debe generar la información y cómo debe presentarse al público. Entonces, no hemos clarificado esto y sin aclararlo, pues es difícil definir el rol de los contadores. Pero hay 2 perspectivas. Uno, se identifica los sistemas actuales y qué información contenida para sustentabilidad está ahí, o incluso no financiera que esté relacionado al climático, porque ayer hablamos de blockchain, pero también de resultados y logros que deben incluirse en los informes. Y el segundo es de que se debe de abordar a los propietarios de los sistemas. Pero la información de contabilidad, si no se guarda en sistemas de información de contabilidad, entonces los contadores tendrían un rol de recopilar la información de otras entidades y solamente estarían complementando esos informes financieros. El rol de los contadores también dijeron que
variará de acuerdo a la cantidad de información recibida. Y segundo, aumentaría si se cumple toda la información y si se adopta esa información. Así que el rol de los contadores podría ser limitado a los roles de sustentabilidad para poder tener un impacto. Y bueno, ya hablamos de esto y se debe de reconocer para la responsabilidad que tienen a esto y la vulnerabilidad al riesgo climático. Ahora llego a las conclusiones de mi presentación. Bueno, se me lo permite el clicker, ¿verdad? No, no está funcionando el clicker. A ver, ¿alguien me puede cambiar la lámina, por favor, la diapositiva? Muy bien, ya. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones en que se nos dieron? Primero, la encuesta de los países y los países experimentaron algunos impactos de la implementación del informe de sustentabilidad. Esa es la ruta número 1, que va a facilitar el uso de las normas internacionales en el sector público. Por otra parte, no iniciamos desde cero. Eso es algo muy importante y que hay procesos y procedimientos que están ya preparando. En relación al enfoque de áreas específicas y regresando al documento consultativo, el cambio climático se le da una prioridad muy alta comparado a otras metas del milenio de las Naciones Unidas por algunos países. Y hay muchos marcos de informe disponibles. Se habló de reportes GIR y de otros. Y falta claridad sobre cuáles son las metodologías y guías internacionales para usarse, porque si no, se van a crear problemas en el reporte de sostenibilidad. Y esto, bueno, se debe de entender como una invitación a todos y para el IPSAS-B, para que siga siendo el líder en este camino. Y último, pero no menos importante, para las recomendaciones para la implementación de las normas internacionales del informe de sustentabilidad, debe de ser complementario a la guía de Ipsos. Ya tienen experiencia en la implementación de normas y obviamente estas experiencias se puede utilizar y puede funcionar al igual que lecciones aprendidas en sus actividades de implementación. En términos de recomendaciones, hemos encontrado dos tipos de recomendación. Uno, en relación al desarrollo de normas para la provisión de información financiera y segundo, informaciones y recomendaciones de la implementación de dichas normas. Al inicio del desarrollo de estas normas, tenemos 4 recomendaciones, pero antes de iniciar con el desarrollo de las normas, porque ya están empezando en IPSAS-B, se deben de identificar aspectos claves, por ejemplo, quiénes son los usuarios y cuál es la información que necesitan los usuarios para el informe de sustentabilidad. Puede ser diferente a la del informe financiero, de lo cual ya lo tenemos muy claro de lo que se necesita y cuáles son nuestros usuarios, pero puede ser diferente en el contexto del informe de sustentabilidad. Entonces tenemos que aclarar primero esto. Segundo, si la información se va a presentar a nivel de entidad o a nivel país. Eso es muy importante para que se entienda de antemano. Tercero, las restricciones de información financiera, y Dave ya las mencionó, la materialidad y es solamente financiera o hay otros aspectos de materialidad y la proporción de costo-beneficio. Hablamos de la sobrecarga de la información. Y otra recomendación fue definir primero la metodología de abordaje que se va a usar para generar y presentar información financiera relacionada a sustentabilidad y cómo se va a manejar y presentar y reportar la información. Y último, el ámbito de los beneficios al presentar esta información para poder convencer a las partes actoras para comprar todas las ideas. Esto es muy importante para complementar la implementación, la información del IPSAS. Primero tenemos que entender quién va a usar la información y si se acepta todos los puntos de la guía. En relación al desarrollo de las recomendaciones, y Dave ya habló de esto,
se vio cómo usar las normas de WSIB. Y hay sectores, y los sectores dijeron que se recomienda elaborar las normas en base a lo que ya existe. Pero al hacerlo es clave que cambiar una perspectiva y no solamente un cambio en terminología. En otras palabras, no simplemente cambiar la palabra de valor empresarial con valor de entidad. Eso se debe tener en cuenta en la norma. Y segundo es de que las normas deben identificar, deben y priorizar las matrices para presentar, y ya habló de esto, para hacer que la información se pueda comparar entre los países que reportan en sus actividades. Llegando a la implementación de las normas de sustentabilidad, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, probablemente la adopción de normas relacionadas con sustentabilidad deben limitarse a una relación directa. De las normas de informes financieros hablamos de directo e indirecto y su adopción e implementación directa e indirecta, pero debido a que hay solamente una dimensión en relación a sostenibilidad y cambio climático, probablemente debe de haber una adopción directa para mejorar la comparación que se dé. Eso es de lo que se detectó en los diálogos y entrevistas. Segundo, establecer comisiones técnicas para asegurar la calidad de la información en los reportes y analizar los diferentes tipos de información para tomar decisión. Y tercero, dar la capacitación y complementación a todas las partes actores para dar la información que resulta del cambio climático. Y obviamente se debe de ver la información que se necesita en este informe de cambio climático. Y al recibir la información, tenemos que tener claro qué es lo que se les dio antes para dar este reporte. Y segundo, vamos a realizar una entrevista en IPSAS-B y con otras partes actoras para el desarrollo de las normas y para las diferentes perspectivas y que hemos recibido. Y esto a lo mejor se dé en las siguientes 2 o 3 semanas. Y vamos a compartir el primer borrador del estudio entre los países miembros para recibir sus comentarios y recomendaciones, y eso se va a dar la siguiente semana. Y le vamos a dar una semana a los países para que lo revisen y después pedimos sus comentarios. Y finalizaremos después el estudio. A lo mejor vamos a necesitar 2 semanas para finalizar eso. Y entonces sí es realista tener un resultado final y un informe final en 4 semanas. Estos son los datos o la información de contenido y de contacto. Aquí ven las 2 fotografías. Por favor, cualquier crítica que tengan o cualquier retroalimentación, envíenlas. También los reconocimientos para mi colega, para la doctora Camira. Ella se ha encargado del esfuerzo de tanto trabajo. Definitivamente ella merece el reconocimiento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ante todo, nuevamente agradecerle a los 14 países que participaron en este estudio. Fue desafiante para todos, el tiempo sobre todo, porque empezamos
a finales de agosto y los países tuvieron muy poco tiempo para responder a las encuestas, además de que los contadores no siempre tuvieron toda la información a mano, tuvieron que coordinar con otras entidades, así que mil gracias por todo el apoyo a todos los países que participaron. Bueno, con relación a la pregunta sobre la deuda pública, efectivamente es algo muy específico. Y ahorita mismo estamos en etapas preliminares del estudio. Este es un estudio de muy alto nivel para ver qué información hay ya disponible y qué se puede hacer en el futuro, especialmente trabajando en conjunto con el IPSAS-B para poder darles insumos para la futura definición de normas internacionales de sostenibilidad para el sector público, si es que el IPSAS-B decide en diciembre que va a tomar este camino, ¿no? Obviamente existe la preocupación de que aumentar o exigir muchas revelaciones adicionales, obviamente habría una sobrecarga de información. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de decidir qué información es realmente necesaria y que no se esté duplicando, porque obviamente es evidente que hay muchos actores en el sector público que están trabajando ya en presentar informes de sostenibilidad, llámese Ministerios del Ambiente, los Ministerios de Relaciones Exteriores, presentando información sobre ODS, así que hay que tener cuidado de no duplicar información, no sobrecargar la información, pero en eso estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias, Camila. Hay una pregunta directamente direccionada a Tomás, pero la vamos a ampliar para Camila. Tomás and Camila. What we as a regional network could do to standardize the way we work to produce la forma en la que trabajamos para producir información que se pueda cotejar correlacionada a los objetivos del milenio. Bueno, ahora lo digo otra vez en inglés. Okay, again, I'm going. La pregunta la enviaron en inglés y la leí en inglés, pero ¿qué debemos de hacer como red regional? ¿Qué podemos hacer para normalizar, para normar la forma en la que nosotros trabajamos para producir información cotejable correlacionada a los objetivos del milenio o el ODS? Antes que nada, pienso que es un beneficio que tengan esta red porque muchos países no tienen una plataforma, una red de este nivel. No nada más es que se generen reportes financieros o fiscales, es un desarrollo inicial de la generación ahorita de reportes de otra naturaleza, lo que nos beneficia a todos. ¿Qué podemos hacer? Podemos ser parte de esas mesas redondas, sesiones, hubo 8 juntas, compartir las experiencias, como pueden ver en varios países. Muchos intervinientes ya están trabajando en el desarrollo en cada economía y vamos alineados, hay que compartir nuestra experiencia en correlación a temas de desarrollo de metodologías, protocolos, mediciones, metrologías, qué indicadores nos orientan para poder cotejar la información en este desarrollo. Hablamos de TI, de inteligencia, no hay que desarrollar o crear o reconstruir la rueda, ¿no? Hay que buscar soluciones digitales de ciencias computacionales, trabajemos en conjunto para seguir desarrollando esas plataformas comunes regionales. Siendo así, resulta que todos esos esfuerzos son de gran valor. Vamos con otra. Las ODS no son exclusivas de contabilidad. Intervienen muchas entidades, no solo el MEF, ambiente, planificación. ¿Cómo el IPSAS-B lograría su involucramiento? ¿Usted escuchó toda la pregunta? Pero efectivamente ya a nivel de país, por eso hicimos en la presentación, dividimos, cuando hablábamos de quién es la entidad responsable, lo dividimos entre ODS y cambio climático, porque vimos en varios de los países en que hay una diferencia. O sea, cuando hablamos de ODS en general, se tienen comisiones interinstitucionales, se tienen a cargo de pronto dependencias de la misma presidencia, porque o sea, por el poder político que esto representa, mientras que para el cambio climático la autoridad más mencionada es el Ministerio del Ambiente. Entonces, obviamente, ya si a nivel país hay este tipo de problemas, que hay varios entes encargados, obviamente va a ser un desafío para el IPSAS-B también, en el caso de que se decida en diciembre que el IPSAS-B liderará este tipo de proyectos de desarrollar normas de sostenibilidad para el sector público, poder coordinar, o sea, generar mesas de diálogo para poder tener una sola línea definida con todos los actores.
Now, as Camira answered the question, La doctora Camira ya dio respuesta a la pregunta, entonces yo puedo también contribuir a la respuesta de nuestra doctora. Ya eso fue parte del documento de recomendaciones que envía IPSAS-B. También esos son los desafíos. En este momento, miren, pienso que tenemos una perspectiva de entendimiento, sabemos con quiénes nos estamos comunicando, sabemos quién es la contraparte, quiénes son los intervinientes, los interesados, con quiénes tenemos que comunicarnos, quiénes son los usuarios y las necesidades de los usuarios. Creo que eso es lo primero que el comité de IPSAS tendría que estudiar si decidiesen seguir las iniciativas y adentrarse en esas áreas. Tienen que redefinir cuál es la comunidad que importa, la relevante. Ese es un criterio nuevo que nos da una perspectiva distinta, porque estamos colaborando con un grupo distinto de intervinientes, estamos generando contenido, información, y aparte estamos haciendo uso de esa información generada. Eso en definitiva va a ser parte de los retos que enfrentamos en IPSAS-B. Vamos a mejorar nuestra red, sin duda alguna. Eso es algo positivo, en definitivo. Okay, so that Estudio van a ser muy sólidos con este tipo de preguntas, muy buenas. Creo que va a ser nuestra última pregunta, ya me están haciendo señales por acá. De la experiencia en este estudio, ¿consideran que debe reportarse a nivel país o a nivel entidad pública? ¿Cuál considera más fácil de implementar? Si yo tuviese la respuesta sobre qué es más fácil de implementar, yo creo que todos estaríamos ya un paso adelantados, ¿no? Pero con relación a lo que es más útil, yo pienso y considero que, hablando de lo que es útil para la planeación de naciones, para lograr esos objetivos o SDGs, el valor de la información, el valor depende también de lo que pasa en cada país y en qué nivel o en qué estrato. Creo que cada entidad tiene que contribuir para que esto se logre. En conclusión, pero lo que es muy interesante para mí es ver cuáles son los logros de cada economía para alcanzar esos objetivos del milenio o SDGs en comparación con lo que tienen ya planeado a nivel naciones. Para consolidar, hablando de la generación de reportes financieros, es parte de ese esfuerzo. Es muy, muy importante que analicemos todo desde los estratos más altos para que sea asequible, que podamos lograr los objetivos del milenio y comparemos esos objetivos del milenio con nuestra planeación nacional. Bueno, creo que con esto concluimos. Muchas gracias por sus preguntas, por las contribuciones que han hecho a través de ellas. Muchas gracias a los panelistas y bueno, vamos a seguir en este tema. A continuación, el presidente del FOCAL hará entrega de reconocimientos a los panelistas por su destacada participación en este octavo foro.